El origen del hombre, una obra de Charles Robert Darwin. Capítulo primero. Prueba de que el hombre desciende de una forma inferior. Para afirmar que el hombre es el descendiente modificado de alguna forma preexistente, es menester averiguar antes si varía en sí mismo, por poco que sea, en su conformación corporal y facultades mentales, y, caso de ser así, si las variaciones se transmiten a su prole siguiendo las leyes que rige para los animales inferiores, tales como la de la transmisión de los caracteres a la misma edad o sexo, por lo que podemos juzgar, dada nuestra ignorancia, son dichas variaciones debidas a las mismas causas o dependen de idénticas leyes que los demás organismos, por ejemplo, las de la correlación, efectos hereditarios del uso y de la falta de uso, etcétera. Está sujeto el hombre a las mismas deformaciones debidas a cesación de desarrollo, duplicación de partes, etcétera, y presenta en sus anomalías alguna reversión a un tipo de conformación anterior y antiguo. Natural también es preguntar si, como tantos otros animales, el hombre ha dado lugar a variedades y razas tan distintas entre sí que deben clasificarse como especies dudosas. ¿De qué modo estas razas están distribuidas sobre la tierra y cómo influyen unas sobre otra, tanto en la primera como en las demás generaciones, cuando hay entre ellas cruzamientos? La investigación debería después tratar de dilucidar la importante cuestión de si el hombre tiende a multiplicarse con bastante rapidez para que nazcan rigurosas luchas por la vida, cuyo resultado ha de ser la conservación en la especie de las variaciones ventajosas del cuerpo y del espíritu y la consiguiente eliminación de las que son perjudiciales. Las razas o especies humanas, llámeselas como se quiera, se sobreponen mutuamente y se reemplazan unas a otras hasta el punto de llegar a extinguirse algunas. La respuesta a todas o a la mayor parte de estas preguntas, veremos que, como para los animales inferiores, debe para la mayoría de esas especies ser evidentemente afirmativa. Haciendo por ahora caso omiso de las consideraciones que preceden, pasemos a ver hasta qué punto la conformación corporal del hombre presenta vestigios más o menos claros de su descendencia de alguna forma inferior. En los dos capítulos siguientes examinaremos las facultades mentales del hombre, comparadas con las de los animales que le son inferiores en la escala zoológica. Conformación corporal del hombre. Sabido es de todos que el hombre está constituido por el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. El cerebro, el más importante de todos los órganos, sigue la misma ley, como lo han probado Huxley y otros anatomistas. Bischoff admite también que cada hendidura principal y cada repliegue del cerebro humano tiene su análogo en el del orangután, pero añade
que los dos cerebros no concuerdan completamente en ningún periodo de su evolución. Concordancia que, por otra parte, no puede esperarse, ya que de verificarse serían iguales las facultades mentales de ambos. Vulpian hace la observación siguiente: las diferencias reales que existen entre el encéfalo del hombre y el de los monos superiores son excesivamente tenues. Sobre este particular no podemos hacernos ilusiones. Por los caracteres anatómicos de su cerebro, el hombre se aproxima más a los monos antropomorfos que estos, no solo a ciertos mamíferos, sino aún a ciertos cuadrumanos, como los macacos. Pero aquí sería superfluo dar más detalles sobre la correspondencia entre el hombre y los mamíferos superiores en lo tocante a la estructura del cerebro y de todas las demás partes del cuerpo. Tal vez será útil especificar algunos puntos que, aunque ni directa ni aparentemente se relacionan con la conformación, atestiguan claramente esta correspondencia o parentesco. El hombre puede tomar de animales inferiores o comunicarles a su vez enfermedades tales como la rabia, las viruelas, etcétera, hecho que prueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con la ayuda del microscopio o del más minucioso análisis químico. Los monos están sujetos a muchas de nuestras enfermedades no contagiosas. Kenger, que ha observado durante mucho tiempo el Cebus azarae en su país natal, le ha visto padecer catarros con sus ordinarios síntomas y terminando cuando con demasiada frecuencia se repetían, como la tisis. Estos monos sufren también apoplejías, inflamaciones y cataratas. Los remedios producen en ellos los mismos efectos que en el hombre. Muchas especies de monos tienen un pronunciado gesto por el té, el café y las bebidas espirituosas. Fuman también el tabaco con placer, como he tenido ocasión de observar yo mismo. Bren asegura que los habitantes del África norte oriental cazan los mandriles poniendo en sus lugares que frecuentan vasos conteniendo una cerveza fuerte con la que se embriagan. Ha observado algunos de estos animales cautivos en estado de embriaguez y da un relato curioso de las extrañas gesticulaciones a que se entregan. Al día siguiente parecen encontrarse sombríos y de mal humor, cogiéndose la cabeza entre las manos y presentando una expresión lastimera. Se apartan con disgusto cuando se les ofrece cerveza o vino y solo apetecen el jugo del limón. Estos hechos, poco importantes, prueban cuán semejantes son los nervios del gusto en el hombre y los monos, y cuán parecidamente puede ser afectado el sistema nervioso de ambos. Infestan el cuerpo del hombre parásitos internos que a veces producen funestos efectos y le atormentan parásitos externos. Todos pertenecen a los mismos géneros o familias que los que se encuentran en los demás mamíferos. Los mismos procedimientos curativos cicatrizan sus heridas. En todos los mamíferos, la marcha en conjunto de la importante función de la reproducción representa las mayores similitudes, desde las primeras asiduidades del macho hasta el nacimiento y la cría de la prole.
Los monos nacen en un estado tan débil como nuestros propios hijos. El hombre difiere de la mujer por su talla, su fuerza muscular, su vellosidad, etcétera, como también por su inteligencia, como sucede entre los dos sexos de muchos mamíferos. En una palabra, no es posible negar la estrecha correspondencia que existe entre el hombre y los animales superiores, principalmente los monos antropomorfos, tanto en la conformación general y la estructura elemental de los tejidos, como en la composición química y la constitución. Desarrollo del embrión. El hombre se desarrolla de una óvula de cerca de 2 centímetros de diámetro, que no difiere en ningún punto de la que da origen a los demás animales. El embrión humano en un periodo precoz puede a duras penas distinguirse de otros miembros del reino de los vertebrados. En este periodo, las arterias terminan en las ramas arqueadas, como para llevar la sangre a branquias que no existen en los vertebrados superiores, por más que las hendiduras laterales del cuello persistan, marcando su posición anterior. Algo más tarde, cuando se han desarrollado las extremidades, como hace notar el célebre de Baer, las patas de los lagartos y mamíferos, las alas y patas de las aves, como las manos y los pies del hombre, todas derivan de una misma forma fundamental. Solo, dice el profesor Huxley, en las últimas fases del desarrollo es cuando el nuevo ser humano presenta diferencias marcadas con el joven mono, mientras este último se aleja por su elevación del perro, tanto como lo hace el hombre. Por extraordinaria que parezca, esta aserción está demostrada como verdadera. Después de estas citas, es inútil entrar en más detalles para probar la gran semejanza que ofrece el embrión humano con el de los mamíferos. Añadiré con todo que se parece igualmente por muchos puntos de su conformación a ciertas formas que en estado adulto son inferiores. El corazón, por ejemplo, no es al principio sino un simple vaso pulsátil, efectuándose las deyecciones por un pasaje cloacal. El hueso coxis sobresale como una verdadera cola, extendiéndose mucho más que las piernas rudimentarias. Ciertas glándulas conocidas bajo el nombre de cuerpos de Bolt, que existen en los embriones de todos los animales vertebrados de respiración aérea, corresponden a los riñones de los peces adultos y funcionan de un modo semejante. Puede llegarse a observar en un periodo embrionario más avanzado algunas semejanzas sorprendentes entre el hombre y los animales inferiores. Bischoff asegura que a fines del 7º mes, las circunvoluciones del cerebro de un embrión humano se presentan en el mismo estado de desarrollo que en el babuino adulto. Terminaré tomando de Huxley la respuesta que da a la pregunta de si el hombre debe su origen a una marcha distinta de la que presenta el origen del perro, del ave, de la rana o del pez. Es incontestable que el modo de origen y las primeras fases del desarrollo humano son idénticas a las de los animales que ocupan los grados inmediatamente inferiores a él en la serie zoológica, y que bajo este punto de vista está mucho más cerca de los monos que estos lo están del perro.
rudimentos. No se podrá encontrar un solo animal superior que no presente alguna parte en su estado rudimentario, y esta regla no hace excepción alguna a favor del hombre. Deben distinguirse lo que no es siempre fácil en ciertos casos. Los órganos rudimentarios de los que solo se ven en estado naciente. Los primeros son absolutamente inútiles, como las mamas de los cuadrúpedos machos o los incisivos de los rumiantes, que no llegan a atravesar la encía o prestan tan ligeros servicios a sus poseedores actuales que no podemos suponer que de ningún modo que se hayan desarrollado en las condiciones con que hoy existen. Los órganos en este último estado no pueden llamarse estrictamente rudimentarios, pero tienden a serlo. Los órganos rudimentarios son eminentemente variables, hecho que fácilmente se comprende, ya que siendo inútiles o poco menos, no están sometidos a la acción de la selección natural. A menudo desaparecen por completo. Con todo, cuando así sucede, pueden ocasionalmente reaparecer por reversión, hecho que merece una atención especial. Los principales agentes que aparecen provocar el estado rudimentario en los órganos son la falta de uso. Sobre muchos puntos del cuerpo humano se han observado rudimentos de músculos diversos, los que hay entre ellos que, existiendo regularmente en algunos animales inferiores, pueden ocasionalmente volverse a encontrar en estado muy reducido en el hombre. Conocido es por todos la aptitud que tienen muchos animales y especialmente el caballo para mover ciertas partes de la piel por la contracción del panículo muscular. Se encuentran restos de este músculo en estado de actividad en algunos puntos del cuerpo humano, en la frente, por ejemplo, donde hace pestañear. Los músculos que sirven para mover el aparato externo del oído y los músculos especiales que determinan los movimientos de las distintas partes pertenecientes al sistema paniculoso se presentan en estado rudimentario en el hombre. En su desarrollo, o al menos en sus funciones, presentan variaciones frecuentes. He tenido ocasión de ver un individuo que podía mover hacia adelante sus orejas y otro que podía retirarlas hacia atrás. La facultad de enderezar las orejas y dirigirlas en distintos sentidos presta indudablemente grandes servicios a muchos animales que pueden así conocer el punto de peligro, pero nunca he oído hablar de hombre alguno que tuviese la menor aptitud a enderezar las orejas, único movimiento que le pudiera ser útil. Toda la parte externa de la oreja en forma de concha puede ser considerada como un rudimento, lo propio que los diversos repliegues que en los animales inferiores sostienen y refuerzan la oreja cuando está tiesa, sin aumentar en mucho su peso. Las orejas de los chimpancés y orangutanes son singularmente parecidas a las del hombre, y los guardianes del Zoological Gardens me han asegurado que estos animales no las mueven ni las enderezan nunca. Están, por lo tanto, consideradas como una función en el mismo estado rudimentario que en el hombre. No sabemos decir por qué estos animales, como los antepasados del hombre, han perdido la facultad de enderezar las orejas. Es posible, aunque esta idea no me satisface por completo, que
poco expuestos al peligro en consecuencia de su costumbre de vivir en los árboles y de su fuerza, hayan movido con poca frecuencia las orejas durante un largo periodo, perdiendo así la facultad de hacerlo. Este hecho sería semejante al que ofrecen las aves grandes y de peso que habitando las islas oceánicas, donde no estaban expuestas a los ataques de los animales carniceros, han perdido consiguientemente el poder de servirse de sus alas para huir. Existe muy desarrollado en los ojos de los pájaros un tercer párpado colocado en el ángulo interno que por medio de músculos accesorios puede subir rápidamente la parte delantera del ojo. El mismo párpado se encuentra en algunos reptiles y anfibios y en algunos peces, como el tiburón. Se le ve también bastante desarrollado en las dos divisiones inferiores de la serie de los mamíferos, los monotremos y los marsupiales, y en algunas más elevadas. En el hombre, los cuadrúpedos y mamíferos restantes existe, como admiten todos los anatomistas, bajo la forma de un simple rudimento, el pliegue semilunar. El sentido del olfato tiene una gran importancia para la mayor parte de los mamíferos. Ya advierta a unos el peligro, como en los rumiantes, ya permita a otros descubrir su presa, como en los carnívoros, ya sirva para los dos objetos, como en el jabalí, pero son pocos los servicios que presta aún a los salvajes, entre los que está más desarrollado generalmente que entre las razas más civilizadas. Ni les advierte el peligro ni les guía hacia su sustento. No impide a los esquimales dormir en una atmósfera de las más fétidas, ni a muchos salvajes comer la carne medio podrida. Los que crecen en el principio de la evolución gradual no admitirán fácilmente que este sentido, tal como existe hoy, ha sido adquirido en su estado actual originariamente por el hombre. Sin duda, ha heredado esta facultad debilitada y rudimentaria de algún antecesor antiquísimo a quien era útil y que de ella hacía continuo uso. Esto nos permite comprender por qué, como justamente observa Maudsley, en el hombre el sentido del olfato está notablemente sujeto a recordar vivamente la idea y la imagen de las escenas y de los sitios olvidados, porque en los animales que tienen este mismo sentido muy desarrollado, como los perros y los caballos, vemos también una asociación muy marcada entre antiguos recuerdos de lugares y de personas y entre su olor. El hombre difiere notablemente por su desnudez de todos los demás primatos. Algunos pelos cortos y esparcidos se encuentran con todo sobre la mayor parte del cuerpo en el sexo masculino y vese sobre el de otro sexo un finísimo bozo. No puede caber duda alguna en que los pelos desparramados por el cuerpo sean rudimentos del revestimiento velloso uniforme de los animales inferiores. Confirma la probabilidad de esta opinión el hecho de que el vello corto puede ocasionalmente transformarse en pelos largos, unidos, más vastos y oscuros cuando está sometido a una nutrición anormal, debida a su situación en la proximidad de superficies que sean desde mucho tiempo asiento de una inflamación. El fino bozo lanudo de que está cubierto el feto humano en el sexto mes presenta un caso más curioso. En el quinto mes,
Se desarrolla en las cejas y la cara, principalmente en torno de la boca, donde es mucho más largo que sobre la cabeza. Rich ha observado esto último en un feto hembra, circunstancia menos sorprendente de lo que a primera vista parece, porque los dos sexos se parecen generalmente por todos los caracteres exteriores durante las primeras fases de la evolución. La dirección y colocación de los pelos en el cuerpo del feto son los mismos que en el adulto, pero están sujetos a una gran variabilidad. La superficie entera, comprendiendo hasta la frente y las orejas, está cubierta de este modo de un espeso revestimiento, pero es un hecho significativo el que las palmas de las manos y las plantas de los pies quedan completamente desprovistas de pelo, como las partes anteriores de las cuatro extremidades en la mayor parte de los animales inferiores. No pudiendo ser accidental tal coincidencia, hemos de considerar la cubierta vellosa del embrión como un representante rudimentario de la primera cubierta de pelos, permanente en los animales que nacen vellosos. Esta explicación es mucho más completa y más conforme con la ley habitual del desarrollo embrionario que la que ha basado en los raros pelos diseminados que se encuentran sobre el cuerpo de los adultos. Parece que las muelas más posteriores tienden a convertirse en rudimentarias en las zonas. Parece que las muelas más posteriores tienden a convertirse en rudimentarias en las razas humanas más civilizadas. Son más pequeñas que las demás muelas, caso igual al que ofrecen las muelas correspondientes del chimpancé y el orangután, y solo tienen dos raíces distintas. No atraviesan la encía antes de los 7 años y me han asegurado que son susceptibles de cariarse más pronto que los demás dientes, cosas que algunos niegan. En lo que concierne al tubo digestivo, solo he encontrado un caso de un simple rudimento, el apéndice vermiforme caecum. En los cuadrumanos y en algunos otros órdenes de mamíferos, sobre todo en los carnívoros, existe cerca la extremidad inferior del húmero una abertura supracondiloidea a través de la que pasa el gran nervio del miembro anterior y a menudo su arteria principal. Ahora bien, conforme ha demostrado el doctor Strugers y otros, existen en el húmero del hombre vestigios de este pasaje, que llega a estar algunas veces bien desarrollado y formado por una apófisis encorvada y completada por un ligamento. Cuando se presenta el nervio del brazo, lo atraviesa siempre, lo cual indica evidentemente que es un homólogo, y el rudimiento del orificio supracondiloideo de los animales inferiores. El profesor Turner calcula que este caso se observa en cerca del 1% de los esqueletos actuales. Hay otra perforación del húmero que se puede llamar intercondiloidea, que se observa en distintos géneros de antropoideos y otros monos, y se presenta algunas veces en el hombre. Es notable que este pasaje
parece haber existido mucho más frecuentemente en los tiempos pasados que en los recientes. En muchos casos, las razas antiguas presentan a menudo en ciertas conformaciones mayores semejanzas con las de los animales más inferiores que las razas modernas, lo cual es interesante. Una de las causas principales de ello puede ser la de que las razas antiguas en la larga línea de la descendencia se encuentran algo más próximas que las modernas de sus antecesores primordiales, menos distintos de los animales por su conformación. Aunque no funcionando en ningún modo como cola, el coxis del hombre representa claramente esta parte de los demás animales vertebrados. En el primer período embrionario es libre y, como hemos visto, excede las extremidades posteriores. En ciertos casos raros y anómalos, según E. Geoffroy, Saint-Hilaire y otros, sábese que ha alcanzado a formar un pequeño rudimento externo de cola. El hueso coxis es corto, no comprendiendo ordinariamente más que 4 vértebras que se ofrecen en estado rudimentario, ya que, exceptuando la de la base, únicamente presenta la parte central sola. Poseen solo algunos pequeños músculos, uno de los cuales, según me ha indicado el profesor Turner, ha sido descrito por Telle como una repetición rudimentaria del extensor de la cola, tan marcadamente desarrollado en muchos mamíferos. En el hombre, la médula espinal no se extiende más allá de la última vértebra dorsal o de la primera lumbar, pero un cuerpo filamentoso, filum terminale, se continúa en el eje de las sacras y aún por lo largo de la parte posterior de la sección caudal o región coxígea del espinazo. La parte superior de este filamento, según Turner, es sin duda alguna el homólogo del filamento. Según Turner, es sin duda alguna el homólogo del cordón espinal, pero la parte inferior está aparentemente formada tan solo por la membrana vascular que la rodea. Aún en este caso, el coxis puede considerarse como poseyendo un vestigio de una conformación tan importante como lo es la de su cordón espinal, aunque ya solo esté contenido en un canal huesoso. El hecho siguiente que me ha dado a conocer también Turner prueba claramente que el coxis corresponde a la verdadera cola de los animales inferiores. Luchka ha descubierto recientemente en la extremidad de la parte coxígea un cuerpo muy particular, arrollado, continuo, con la arteria sacra mediana. Este descubrimiento ha inducido a Krauss y a Meyer a examinar la cola de un mono, macaco, y la de un gato, y han encontrado en ambas, aunque no en la extremidad, un cuerpo arrollado semejante. El sistema de reproducción ofrece diversas estructuras rudimentarias, pero que difieren de los casos precedentes por un punto importante. Ya no se trata de vestigios de partes que no pertenecen a la especie en ningún estado efectivo, sino de una parte que está siempre presente y es activa en un sexo, mientras en el otro se halla representada por un simple rudimento. Con todo, la existencia de rudimentos de esta clase es tan difícil de explicar como los casos precedentes, cuando se requiere admitir la creación separada de cada especie. Sabido es
que los machos de todos los mamíferos, incluso el hombre, tienen mamas rudimentarias. Su identidad esencial en ambos sexos está probada por el aumento ocasional que ofrecen durante un ataque de sarampión. La construcción homológica de todo el sistema de miembros de la misma clase es comprensible si admitimos su descendencia de un antecesor común, unida a la adaptación subsiguiente de las condiciones diversificadas. No considerándolo de este modo, la similitud del plan sobre el que están construidas la mano del hombre y del mono, el pie del caballo, la paleta de la foca, las alas del murciélago, etc., es completamente inexplicable. Afirmar que todas estas partes han sido formadas sobre un mismo plan ideal no es dar ninguna explicación científica. En lo que concierne al desarrollo según el principio de que las variaciones que sobrevienen en un periodo embrionario algo tardío son heredadas en una época correspondiente, podemos explicarnos claramente el por qué los embriones de formas muy distintas conservan aún más o menos perfectamente la conformación de su antecesor común. Nunca se ha podido explicar de otra manera el hecho maravilloso de que el embrión de un hombre, perro, foca, murciélago, reptil, etc., apenas presenten entre sí diferencias apreciables. Para comprender la existencia de los órganos rudimentarios, basta suponer que un progenitor de una época remota haya poseído los órganos en cuestión de una manera completa y que, bajo la influencia de cambios en las costumbres vitales, se hayan dichas partes reducido considerablemente, bien sea por falta de uso, bien por la selección natural de los individuos menos embarazados con órganos ya superfluos, junto con los medios anteriormente indicados. Así podemos darnos cuenta del modo como el hombre y todos los demás vertebrados han sido construidos según un mismo modelo general, de por qué pasan por las mismas fases primitivas de desarrollo y de cómo conservan algunos rudimentos comunes. Deberíamos, por lo tanto, admitir francamente su comunidad de descendencia, ya que toda otra opinión solo puede conducirnos a considerar nuestra conformación y la de los animales que nos rodean como una acechanza preparada para sorprender nuestro juicio. Encuentra esta conclusión un inmenso apoyo con solo mirar rápidamente el conjunto de miembros de la serie animal y las pruebas que de sus afinidades nos suministra su clasificación, su distribución geográfica y su sucesión geológica. Tan solo las preocupaciones y la vanidad que condujeron a estos padres a declarar que descendían de semidioses nos incita hoy a protestar de una afirmación contraria. Pero no está lejano el momento en que considerarán sorprendente que naturalistas bien instruidos sobre la conformación comparativa del hombre y de los demás mamíferos hayan podido creer tanto tiempo que cada uno de ellos fuese producto de un acto separado de creación. Capítulo 2. Facultades mentales del hombre y de los animales inferiores. En la conformación corporal del hombre se descubren señales evidentes de su procedencia de una forma inferior, pero se puede objetar que esta afirmación debe ser errónea, ya que el hombre difiere tan considerablemente del resto de los animales
por la potencia de sus facultades mentales. Efectivamente, visto bajo este aspecto, la diferencia es inmensa. Aunque escojamos por términos de comparación un salvaje del orden más inferior, cuyo lenguaje no tiene palabras para expresar números mayores de 4, ni términos abstractos para traducir los afectos, y un mono organizado privilegiadamente, la diferencia no sería menos inmensa. Aún para un mono superior civilizado como lo está el perro, si se le comparase a su forma tronco, el lobo o el chacal, los habitantes de la tierra de fuego son contados entre los salvajes más inferiores. Pero siempre he quedado sorprendido al ver cómo 3 de ellos a bordo del Beagle, que habían vivido algunos años en Inglaterra y hablaban algo de inglés, se parecían a nosotros por su disposición y por casi todas nuestras facultades mentales. Si ningún ser organizado excepto el hombre hubiese poseído esas facultades, o si fuesen en el hombre distintas de cómo lo son en los animales, nunca nos hubiéramos podido convencer de que pudiesen resultar de un desarrollo gradual. Pero es fácil demostrar claramente que no existe entre las del hombre y las de los animales ninguna diferencia fundamental de esta clase. También debemos admitir que hay un intervalo infinitamente mayor entre la actividad mental de un pez de orden inferior y la de uno de los monos superiores que entre la de este y la del hombre. Este intervalo puede ser llenado por innumerables gradaciones. La diferencia en la disposición moral no es tampoco tan tenue entre el bárbaro que por una leve falta arroja un tierno hijo contra unas peñas y un Howard o un Clarkson, y en inteligencia entre el salvaje que no emplea ninguna palabra abstracta y un Newton o un Shakespeare. Las diferencias de este género que existen entre los hombres más eminentes de las razas elevadas y los salvajes más embrutecidos están enlazadas por una serie de gradaciones delicadas. Es pues posible que pasen y se desarrollen de unas a otras. Mi principal objeto en este capítulo es probar que no hay ninguna diferencia fundamental entre el hombre y los mamíferos más elevados en las facultades mentales. Buscar cómo se han desarrollado primitivamente en los animales inferiores sería tan inútil como buscar el origen de la vida. Problemas son ambos reservados a una época muy lejana todavía, si es que alguna vez puede llegarse el hombre a resolverlos. Poseyendo el hombre los mismos sentidos que los animales, sus intuiciones fundamentales deben ser las mismas. Tiene el hombre con ellos algunos instintos comunes, tales como el de la propia conservación, el amor sexual, el amor de la madre por sus hijos recién nacidos y otros muchos. Con todo, el número de instintos del hombre es tal vez menor al de los que poseen los animales a él inmediatos en la serie zoológica. El orangután y el chimpancé construyen plataformas sobre las que duermen, teniendo ambas especies la misma costumbre. Se podría deducir que es un acto instintivo, pero no podemos estar seguros de que no sea un resultado de idénticas necesidades sentidas por dos especies dotadas de igual raciocinio. Estos monos evitan
los muchos frutos venenosos de los trópicos, cosa que el hombre no sabe, pero como nuestros animales domésticos trasladados a países lejanos, comen a menudo al principio hierbas venenosas que luego rechazan. Tampoco podemos negar en absoluto que los monos hayan aprendido por experiencia propia o hereditaria a conocer los frutos que debían escoger. Con todo, es positivo que los monos sienten un terror instintivo en presencia de la serpiente y probablemente de otros animales venenosos. Los instintos de los animales superiores son pocos y simples cuando se comparan con los de animales inferiores. Los insectos que poseen instintos más notables son ciertamente los más inteligentes. En la serie de los vertebrados, los miembros menos inteligentes, tales como los peces y anfibios, no tienen instintos complicados. Y entre los mamíferos, el animal más notable por los suyos, el castor, posee una gran inteligencia. Aunque según Spencer, en sus principios de psicología, los primeros albores de la inteligencia se hayan desarrollado por la multiplicación y coordinación de actos reflejos, y por más que llegando gradualmente a muchos instintos simples a ser actos de aquella clase, no puedan casi distinguirse de ellos. Los instintos más complicados parecen haberse formado independientemente del raciocinio. No se crea por esto que trato de negar que acciones instintivas puedan perder su carácter fijo, siendo reemplazadas por otras cumplidas por la libre voluntad. Por otra parte, ciertos actos inteligentes como el de las aves de las islas oceánicas que aprenden a huir del hombre, pueden después de haber sido practicadas por muchas generaciones, convertirse en instintos hereditarios. Entonces, puede decirse que tienen un carácter de inferioridad, ya que no los hace realizar la razón ni la experiencia. A pesar de todo, la mayor parte de los instintos más complejos parecen haber sido adquiridos por una selección natural de las variaciones de actos instintivos más simples. Semejantes variaciones podrían resultar de las mismas causas desconocidas que, ocasionando ligeras variaciones en las otras partes del cuerpo, obran también sobre la organización cerebral y determinan de este modo cambios que en nuestra ignorancia consideraremos como espontáneos. Poco es lo que sabemos de las funciones del cerebro, pero podemos notar que a medida que las facultades intelectuales se desenvuelven, las diversas partes del cerebro deben estar en las más complejas relaciones de comunicación y que, por consiguiente, cada parte distinta debe tender a perder su aptitud para responder de una manera definida y uniforme, es decir, instintiva, a sensaciones particulares o asociadas. He creído necesaria esta digresión porque descuidadamente podemos evaluar en poco la actividad mental de los animales superiores y sobre todo del hombre cuando comparamos sus actos de memoria, previsión e imaginación con otros muy parecidos efectuados instintivamente por animales inferiores. En este último caso, la aptitud para realizar estos actos habrá sido adquirida poco a poco por la variabilidad de los órganos mentales y la selección natural, sin que haya contribuido a ello ninguna conciencia inteligente del animal en cada generación. No cabe duda alguna, como lo indicó Wallace, en que una gran parte del trabajo inteligente efectuado por el hombre
se debe a la imitación y no a la razón. Pero hay entre sus actos y los de los animales inferiores la gran diferencia de que el hombre no puede con sus solos hábitos de imitación hacer de una vez, por ejemplo, un hacha de piedra o una piragua. Es preciso que aprenda a ejecutar su obra por la práctica. En cambio, un castor puede construir su dique a un canal y una ave su nido tan perfectamente la primera vez que lo intenta como en su edad más avanzada. Volviendo a nuestro principal objetivo, los animales inferiores, lo propio que el hombre, sienten evidentemente el placer y el dolor, la dicha y la desventura. Sería imposible encontrar una expresión más aparente de gozo que la que presentan los perros, gatos y otros animales en su infancia, cuando, como nuestros niños, juegan entre sí. Hasta los mismos insectos parecen gozar, como lo ha descrito P. Huber, quien ha visto agasajarse mutuamente las hormigas como los perros en sus primeros meses. Tan conocido me parece el hecho de que los animales pueden ser excitados por las mismas emociones que nosotros, que no quiero importunar sobre este punto a mis lectores con numerosos detalles. Obra sobre ellos el terror como sobre nosotros, causa en ambos temblor en los músculos, palpitaciones en el corazón, una relajación en los esfínteres y el enrizamiento de los pelos. La desconfianza, producto del miedo, caracteriza eminentemente a los animales salvajes. Las cualidades de valor o la timidez son extremadamente variables en los individuos de la misma especie, como claramente se nota en nuestros perros. Todos sabemos cuán sujetos están los animales a encolerizarse furiosamente, manifestándolo claramente. Numerosas anécdotas se han publicado sobre las venganzas hábiles y muchas veces aplazadas mucho tiempo por los animales. La amistad del perro con su dueño es notoria. Hásele visto acariciarle durante su agonía, como acertadamente hace notar Whewell cuando se leen ejemplos conmovedores de amor maternal que tan a menudo se cuentan de mujeres de todas las naciones y hembras de todos los animales. ¿Quién puede dudar de que el móvil que a ambos impulse no sea el mismo en los dos casos? El amor maternal se manifiesta hasta en los detalles más insignificantes. Renger ha visto un mono americano, Sebas, ahuyentar con cuidado las moscas que atormentaban a su cachorro. Puancel vio un hilobatos que lavaba la cara de los suyos en un arroyo. Las hembras de los monos experimentan tal tristeza cuando pierden sus cachorros que Brechen ha visto en algunas especies que ha observado cautivas en el África del Norte morir a consecuencia del dolor. Los monos huérfanos son siempre adoptados y guardados cuidadosamente por los otros monos, tanto machos como hembras. Una hembra de babuino, notable por su buen corazón, no solo adoptaba a los pequeños monos de otras especies, sino que extendía su conducta hasta a los perros y gatos de poca edad. No llegaba con todo su ternura a partir con ellos
su alimento, cosa que sorprendió a Bren, ya que estos monos lo reparten lealmente todo entre sus propios cachorros, arañando arañando por un gatito. El mono que lo había adoptado, sorprendido, dio una prueba de inteligencia cortándole las uñas con los dientes. Algunos monos de Bren gozaban incomodando por toda clase de medios ingeniosos a un perro viejo que detestaban, lo propio que a otros animales. La mayor parte de las emociones más complejas son comunes a los animales superiores y al hombre. Todos hemos visto cuán celoso es el perro del cariño de su dueño cuando este último acaricia a algún otro ser. Yo he observado el mismo hecho entre los monos. Esto prueba que los animales no solo aman, sino que también desean ser amados. Sin duda experimentan el sentimiento de la emulación, gustan de la aprobación y la lisonja, y un perro a quien su amo hace llevar la cesta manifiesta un alto grado de orgullo y satisfacción. A mi entender, no es dudoso que el perro sienta vergüenza, distinta del miedo y algún sentimiento cercano a la modestia, cuando mendiga su comida demasiado a menudo. Un perro grande responde con el desprecio al gruñido del gosquillo. Podíamos llamar a este acto magnanimidad. Muchos observadores han atestiguado que a los monos no les gusta de ningún modo el que se burlen de ellos, y a menudo suponen ofensas imaginarias de las que se irritan. Pasemos ahora a las facultades y emociones más intelectuales, que tienen una gran importancia, ya que constituyen las bases del desarrollo de las aptitudes mentales más elevadas. Los animales manifiestan muy evidentemente que disfrutan en la excitación y sufren en el fastidio. Así se observa en los perros y, según Renger, en los monos. Todos los animales experimentan la sorpresa y muchos dan pruebas de curiosidad. Esta última aptitud les es algunas veces perjudicial, como cuando el cazador les distrae con trampantojos. Yo lo he observado en el ciervo. Lo mismo pasa con el receloso gamo y a algunas especies de patos salvajes. Brehm hace una curiosa relación del terror instintivo que se apodera de sus monos a la vista de las serpientes. Con todo, su curiosidad era tanta que no podían contenerse y se aseguraban de la verdad de su horror de una manera muy humana, levantando la pata de la caja que encerraba las serpientes. Sorprendido yo por este relato, quise convencerme por mí mismo de su veracidad y transporté una serpiente disecada al cercado de los monos del Zoological Gardens, entre los que provocó una efervescencia, cuyo espectáculo fue uno de los más curiosos que haya presenciado nunca. Los más alarmados fueron 3 especies de cercopitecos que se refugiaron rápidamente en sus jaulas, dando con sus agudos chillidos advertencia del peligro, que fueron comprendidas por los demás monos. Algunos jóvenes y un viejo Anubis no pusieron ninguna atención en la serpiente. Entonces yo coloqué la serpiente henchida de paja dentro de uno de los grandes compartimientos.
Al cabo de algún rato, todos los monos se habían reunido formando apretados círculos alrededor del objeto que miraban fijamente, presentando el aspecto más cómico que imaginarse pueda, puestos extremadamente nerviosos. Un ligero movimiento comunicado a una bola de madera medio escondida entre la paja y que les era familiar, ya que les servía de juguete habitual, les puso instantáneamente en precipitada fuga. Estos monos se conducían de un modo completamente distinto cuando se introducía en sus jaulas un pescado muerto, un ratón u otros objetos nuevos. En tal caso, aunque asustados en el primer momento, no tardaban mucho en aproximarse a ellos para examinarlos y manosearlos. Enseguida metí una serpiente viva dentro de un saco de papel mal cerrado y lo deposité en uno de los mayores compartimentos. Una de las monas se acercó inmediatamente al saco, le abrió un poco con cuidado, echó una rápida mirada en su interior y se escapó velozmente. Entonces fui testigo de lo que describe Brecht, porque todos, unos en pos de otros, alta la cabeza y recelosamente inclinada a un lado, no pudieron resistir a la tentación de ver el interior del saco, en cuyo fondo permanecía tranquilamente la serpiente. Al principio de imitación, el principio de imitación es poderoso en el hombre, sobre todo en su estado salvaje. De Sor hace notar que ningún animal imita voluntariamente un acto efectuado por el hombre, hasta que, remontando la escala zoológica, se encuentra a los monos, cuyas disposiciones y facultades de cómica imitación son de todos conocidas. A pesar de ello, los animales pueden remendar unos a pesar de ello, los animales pueden remedar unos a otros. Especies de lobos que habían sido criados por los perros habían aprendido a ladrar, como a veces sucede con el chacal. Falta saber si aquel acto puede llamarse de imitación voluntaria. Las aves imitan el canto de sus ascendientes y a menudo el de otras aves, y los loros son notoriamente imitadores de todos los sonidos que oyen con frecuencia. Casi no hay facultad más importante para el progreso intelectual del hombre que la de la atención. Esta se manifiesta claramente entre los animales, como cuando un perro acecha cerca de un agujero para arrojarse sobre su presa. Los animales salvajes, cuando se ponen en acecho, llegan a estar tan absortos en su atención que cualquiera se puede acercar impunemente a ellos. M. Bartel me ha proporcionado una curiosa prueba de la variabilidad de esta facultad en los monos. Un individuo que adiestraba monos para exhibirlos tenía la costumbre de comprar a la sociedad zoológica cuadrumanos de especies comunes a 125 francos uno, pero ofrecía doble precio si le permitían llevarse 3 o 4 por algunos días. Para escoger de entre ellos, interrogado sobre el hecho de poder apreciar en tan poco tiempo las facultades imitativas de un mono, contestó que esto dependía enteramente de su fuerza de atención. Si mientras explicaba algo a un mono, éste se distraía fácilmente con una mosca o cualquier otro objeto, era preciso renunciar a adiestrarlo. Si trataba de hacerlo, a pesar de ello,
castigando sus faltas de atención, sacaba peor resultado. Y al contrario, siempre lograba ser un cómico actor del mono que estaba atento a sus lecciones. Casi es superfluo recordar que los animales están dotados con relación a las personas y los lugares de una excelente memoria. En el Cabo de Buena Esperanza, Sir Andrew Smith me asegura que un babuino lo había reconocido alegremente después de una ausencia de 9 meses. Yo poseo un perro muy arisco y que muestra aversión por toda persona desconocida. Expresamente puse a prueba su memoria después de estar 5 años y 2 días ausente de su vista. Me acerqué a la cuadra en que se encontraba y le llamé según mi antigua costumbre. El perro no manifestó ninguna alegría ruidosa, pero me siguió inmediatamente obedeciéndome como si le hubiese dejado 15 minutos antes. Por lo tanto, habíase instantáneamente despertado en su espíritu una serie de antiguas asociaciones dormidas durante 5 años. P. Hoover ha probado claramente que las hormigas pueden, después de una separación de 4 meses, reconocer a sus camaradas de la misma comunidad. Sin duda, los animales precisarán por algunos medios los intervalos de tiempo pasados entre sucesos que se representan. Una de las más elevadas prerrogativas del hombre es la imaginación, facultad por la cual reúne sin mediar la voluntad antiguas imágenes e ideas, creando de este modo resultados brillantes y nuevos, como lo hace notar Juan Pablo Richter, un poeta que ha de reflexionar si hará decir sí o no a un personaje. Váyase al diablo, es solo un estúpido. El sueño nos da la mejor noción. Un poeta que ha de reflexionar si hará decir sí o no a un personaje, váyase al diablo, es solo un estúpido. El sueño nos da la mejor noción de esta facultad y, como dice también el mismo poeta, el sueño es un arte poético involuntario. El valor de las creaciones de nuestra imaginación depende, excusado es decirlo, del número, de la precisión y de la lucidez de nuestras impresiones, del juicio o del gusto bajo que admitimos o desechamos las combinaciones involuntarias y hasta cierto punto de nuestro poder en combinarlas involuntariamente. Como los perros, gatos, caballos, probablemente todos los animales superiores y aún las aves están sujetas a tener en sueños, como lo han evidenciado autores de toda confianza y conforme lo prueban sus movimientos y gritos. Debemos creer que están dotados también de alguna fuerza de imaginación. Es cosa admitida que la razón se encuentra en la cúspide de todas las facultades del espíritu humano. Pocas personas dudan de que los animales poseen alguna aptitud para el raciocinio. Véseles constantemente hacer pausas, deliberar y resolver. El hecho de que cuanto mejor conoce el naturalista por el estudio de las costumbres de un animal determinado, mayor importancia da al raciocinio que al instinto de éste, es por demás significativo. En su obra sobre el mar
polar abierto, el doctor Hayes hace notar muchas veces que sus perros, remolcando los trineos, en vez de continuar marchando unidos en masa compacta, cuando llegaban a correr sobre una capa de hielo de poco espesor, se separaban unos de otros para repartir su peso sobre una superficie más extensa. Esta era a menudo para los viajeros la única advertencia de que disminuyendo la profundidad del hielo era la marcha más peligrosa. Ahora bien, los perros obraban de tal modo a consecuencia de su experiencia individual o imitaban el ejemplo de otros más experimentados o lo hacían en virtud de un hábito hereditario, es decir, de un instinto. Tal vez este instinto remontaría a la época ya antigua en que los naturales empezaron a emplear perros para arrastrar sus trineos, o también los lobos árticos, tronco del perro esquimal, pueden haber adquirido este instinto que les guiaba a no atacar en masas apretadas sobre las capas delgadas de hielo. Con todo, es difícil resolver problemas de este género. En diversas obras se ha recogido tantos datos probando que hay algún grado de raciocinio en los animales que me limitaré aquí a citar 2 o 3 casos señalados por Renger y relativos a monos americanos de orden muy inferior. Cuenta este autor que los primeros huevos que había dado a sus monos fueron por ellos rotos con tan poco acierto que se perdió una gran parte de su contenido, pero después llegaron a golpear suavemente uno de sus extremos sobre un cuerpo duro, separando los fragmentos de la cáscara con una de los con ayuda de los dedos. Después de haberse hecho daño una vez con un instrumento cortante, no se atrevían a tocarle más, o solo lo hacían con el mayor cuidado. Con frecuencia les daban terrones de azúcar envueltos en un papel, y habiendo Renger sustituido en alguna ocasión el terrón una avispa viva, fueron picados por ella al desenvolver el papel confiadamente. Desde aquel día tomaron la precaución de llevarse a la oreja el envoltorio para oír si algún ruido se producía en su interior. Si hechos semejantes, y todos los podemos observar parecidos en el perro, no bastan para convencer de que el animal puede raciocinar, no los sabría aumentar con otros más convincentes. A pesar de ello, citaré aún un caso relativo al perro, porque se apoya en la observación de 2 personas distintas y al mismo tiempo porque no puede depender mucho de la modificación de ningún instinto. Habiendo en Colquhoun herido en las alas a 2 patos salvajes, estos cayeron a la orilla opuesta de un arroyo, desde donde su perro trató de traérselos, ambos de una vez, sin conseguirlo. El animal, que jamás había magullado una sola pluma, se decidió por matar una de las aves. Trajo la viva a su dueño y se volvió enseguida a buscar a la muerta. El coronel Hutchinson refiere el caso de 2 perdices alcanzadas por un mismo tiro, que mató a una e hirió a otra. Esta quiso huir, pero fue alcanzada por el perro, el cual, al volver con ella, encontró en su camino a la muerta y se detuvo
evidentemente perplejo, después de una o dos tentativas, viendo que no podía coger la muerta sin riesgo de perder la viva, mató a esta resueltamente y trajo a las dos. Este fue el único caso conocido en aquel perro, en que aquel perro mató la caza. Aquí vemos un ejemplo de raciocinio, aunque imperfecto, porque el perro, como el del caso precedente, hubiera podido traerla viva y luego volver a buscar la muerta. Los arrieros de la América del Sur dicen: no quiero daros la mula de mejor trote, sino la más racional, a lo cual añade Humboldt: esta expresión popular dictada por una larga experiencia combate el sistema de las máquinas animadas mejor tal vez que todos los argumentos de la filosofía especulativa. A mi modo de ver, hemos ya demostrado que el hombre y los animales superiores, especialmente los primatos, tienen en común algunos instintos. Todos poseen los mismos sentidos, intuiciones y sensaciones, pasiones y afectos y sentimientos, aún los más complejos, los tienen parecidos, experimentan la sorpresa y la curiosidad, poseen las mismas facultades de imitación, de atención, de memoria, de imaginación y de raciocinio, aunque en grados muy distintos. Muchos autores, a pesar de lo afirmado, persisten tenazmente en la idea de que las facultades mentales del hombre levantan entre él y los animales inferiores una barrera que nunca se puede salvar. Hace ya tiempo que tengo recogidos unos 20 aforismos de este género, pero no creo que valgan la pena de ser aquí indicados, ya que su número y grandes diferencias prueban la dificultad, sino la imposibilidad de su tentativa. Se ha afirmado que solo el hombre es capaz de un mejoramiento progresivo, que solo él se sirva de las herramientas o del fuego, domestica los otros animales, conoce la propiedad o emplea el lenguaje, que ningún otro animal tiene conciencia propia ni goza de la facultad de la abstracción, ni posee ideas generales, que el hombre y solo el hombre tiene el sentimiento de lo bello, está sujeto a caprichos, siente la gratitud, la atracción por lo misterioso, etc. Cree en Dios o está dotado de una conciencia. Expondré algunas opiniones sobre aquello de entre estos puntos más importantes y de mayor interés. El arzobispo Sommer sostuvo que solo el hombre es susceptible de una mejora progresiva, por lo que atañe al animal y, en primer lugar, al individuo. Todos los que tienen experiencia en materia de cazar al lazo o trampa saben que los animales jóvenes se dejan coger más fácilmente que los viejos y aún con menos cuidado se les puede acercar el cazador. Respecto a los animales de más edad, es imposible coger a muchos en un mismo sitio y con una misma trampa y destruirles con un mismo veneno. Y con todo es improbable que todos ellos hayan probado este último o sido presos con aquel lazo. Deben aprender a ser prudentes con el ejemplo de sus semejantes, cautivos o envenenados. Si pasamos a considerar en vez del individuo aislado las regeneraciones sucesivas o la raza, no creemos dudoso que las aves y los otros animales adquieran y pierdan a veces gradualmente la prudencia ante el hombre y demás enemigos, y esta previsión, que a buen seguro es en gran parte un hábito o instinto transmitido por herencia, es también un resultado parcial de la experiencia del individuo.
Un buen observador, Leroy, ha probado que allí donde se persigue mucho al zorro, los cachorros son incontestablemente más prudentes que los de las regiones en que se dedica menos a su caza. Nuestros perros domésticos descienden de los lobos y chacales, y aunque no les aventajen en astucia y tengan tal vez menos prudencia y recelo, han progresado en ciertas cualidades morales, tales como el cariño, la confianza y probablemente la inteligencia general. La rata común ha derrotado a muchas especies en algunas partes de América del Norte, en la Nueva Zelanda y recientemente en Formosa. M. Swinhoe, describiendo estos últimos casos, atribuye la victoria de la rata común sobre la enorme mus caninga a su astucia más desarrollada, cualidad que se puede atribuir al empleo y ejercicio habitual de todas las facultades para escapar a la persecución del hombre y al hecho de la destrucción por ella de todas las menos inteligentes y astutas, querer sostener sin pruebas directas que en el transcurso del tiempo ningún animal ha progresado en inteligencia o en otras facultades mentales, es suponer lo que se discute en la evolución de la especie. Más adelante veremos que, según Lartet, mamíferos vivientes hoy pertenecientes a muchos órdenes tienen el cerebro más desarrollado que sus antiguos prototipos terciarios. Se ha dicho con frecuencia que ningún animal se sirve de herramientas, pero en estado de naturaleza el chimpancé rompe con auxilio de una piedra un fruto indígena de cáscara dura parecido a una nuez, habiendo Renger enseñado a un mono americano a abrir de este modo una clase de nueces. Se servía luego del mismo procedimiento para hacerlo con otras clases, así como con las cajas. Del mismo modo, arrancaba la delgada piel del fruto, cuyo gusto le desagradaba. Otro mono, al que le habían enseñado a abrir la cubierta de una gran caja con un bastón, se servía después del bastón como de una palanca para mover los objetos pesados. Y yo mismo he visto un orangután de escasa edad hundir un palo en una grieta y después, cogiéndole por el otro extremo, convertirlo en una palanca también. Las piedras y palos que sirven de herramienta en los casos citados son también empleados a guisa de armas. Bren asegura, bajo la autoridad del viajero Chimper, que cuando en Abisinia los babuinos de la especie C pelada bajan de las montañas para saquear en la llanura, encuentran a veces manadas de C jamadrayas con las que traban encarnizada lucha. Los primeros desprenden del monte gruesas piedras que caen rodando y de las que huyen los segundos. Después, las dos especies se precipitan furiosamente una sobre otra, produciendo una confusión y batahola que espanta. Bren, acompañando al duque de Coburgo, Gotha, tomó parte en un ataque dado con armas de fuego contra un tropel de babuinos en el paso de Meusa, en Abisinia. Estos contestaron al ataque haciendo rodar por los flancos de la montaña tanta cantidad de piedras que los cazadores hubieron de batirse en retirada,
sin que su caravana pudiese por algún tiempo atravesar el paso. Un mono del Schuylkill Gardens, cuyos dientes eran débiles, rompía las avellanas con una piedra, y según me dijeron los guardianes, el animal, después de haberse servido de la piedra, tenía la costumbre de esconderla entre la paja y se oponía a que mono alguno se la tocase. He aquí pues una noción de la propiedad que hallamos también en el perro cuando tiene un hueso, y en la mayor parte de las aves que poseen un nido. El duque de Argyll hace notar que el hecho de construir un instrumento con un fin particular es absolutamente peculiar al hombre, y lo considera como estableciendo entre él y los animales una diferencia inmensa. La distinción es importante, sin duda, pero me parece que hay mucha verdad en el aserto de Sir Lubbock, que afirma que cuando el hombre primitivo empezó a emplear pedernales para un uso cualquiera, pudo haberlos hecho pedazos accidentalmente y sacado entonces partido de su brillante filo. Dado este paso, fácil es llegar al de romperlos con intención, y tampoco es costoso alcanzar a darles una forma grosera. Con todo, este último progreso puede haber necesitado para cumplirse con largo periodo, a juzgar por el inmenso intervalo de tiempo que ha debido pasar antes de que los hombres del período neolítico hayan pulimentado sus útiles de piedra. Rompiendo el pedernal, hace observar también Lubbock, han podido producirse chispas, y rozándolos se desprende de ellos calor, que aquí el origen probable de los dos métodos usuales para procurarse fuego. También puede haberse conocido la naturaleza de este elemento en las numerosas regiones volcánicas en que la lava llega a invadir a veces a los bosques. Sabido es que el orangután cubre su cuerpo por la noche con hojas de pandanus, y Bren ha visto uno de sus babuinos que tenía la costumbre de resguardarse del calor solar poniéndose una estera en la cabeza. Los monos antropomorfos, guiados probablemente por el instinto, se construyen plataformas transitorias. En las costumbres de esta clase podemos ver un paso dado hacia algunas de las artes más simples, principalmente la de los trajes y arquitectura grosera, tales como han debido aparecer entre los primitivos antepasados del hombre. Lenguaje. Con razón se ha considerado esta facultad como una de las principales distinciones que existen entre el hombre y los animales. Pero como observa un juez competente, el arzobispo Whately, no es el hombre el único animal que se sirve del lenguaje para expresar lo que pasa en su espíritu y que pueda comprender más o menos lo que otro exprese. El cebú sarae del Paraguay, cuando está excitado, hace oír al menos 6 sonidos distintos que provocan en los otros emociones parecidas. Notable es el hecho de que el perro, desde que ha sido domesticado, ha aprendido a ladrar en 4 o 5 tonos distintos a lo menos. No es dudoso, a pesar de esto, que las especies salvajes progenitoras del perro hayan expresado sus sentimientos con gritos de varias clases. En el perro doméstico tenemos el ladrido
de impaciencia, en la casa el de cólera cuando aúlla y da alaridos de desesperación al estar encerrado, el de gozo cuando sale a paseo y el grito de súplica con que pide que le abran la puerta o la ventana. No obstante, el lenguaje articulado es especial al hombre, por más que, como los otros animales, pueda expresar sus intenciones por medio de gritos inarticulados acompañados de gestos y movimientos de sus facciones. Esto es principalmente cierto en los sentimientos más simples y más intensos, que tienen pocas relaciones con nuestra inteligencia superior. Nuestras interjecciones de dolor, miedo, sorpresa, furor, junto con las gesticulaciones apropiadas, el murmullo de la madre al acariciar a su hijo pequeño, son más expresivos que las palabras. No es simplemente el poder de articular lo que distingue al hombre de los demás animales, porque todos sabemos que el loro puede hablar, sino su gran fuerza en aplicar a ideas definidas, sonidos determinados, fuerza que depende evidentemente del desarrollo de sus facultades mentales. Los sonidos que dejan oír las aves ofrecen, bajo muchos puntos de vista, la mayor analogía con el lenguaje, porque todos los miembros de una misma especie expresan sus emociones con los mismos gritos instintivos y todas las formas que cantan ejercen instintivamente esta facultad, pero el canto efectivo y aún las notas para llamarse entre sí la aprenden de sus ascendentes. Estos sonidos, como lo ha probado Daines Barrington, no son más innatos en las aves que en el lenguaje en el hombre. Sus primeros ensayos de canto pueden compararse a las imperfectas tentativas que constituyen el balbuceamiento del niño. Los machos jóvenes continúan ejercitándose en el canto o, como dicen las personas que se dedican a su cría, estudian durante 10 u 11 meses. En sus ensayos primeros apenas se podrían reconocer los rudimentos del futuro canto, pero a medida que avanzan en edad, se ve ya lo que tratan de saber y acaban por cantarlo de una manera completa. Las aves que han aprendido el canto de una especie distinta, como los canarios que se crían en el Tirol, enseñan y transmiten el nuevo canto a sus propios descendientes. Las naturales diferencias ligeras de canto entre una misma especie que habita diversas regiones pueden acertadamente compararse, como indica Barrington, a dialectos provinciales y los cantos de especies vecinas, pero distintas a las lenguas de las diferentes razas humanas. He querido dar los detalles que preceden para probar que una tendencia instintiva a adquirir un arte no es ningún modo de privilegio exclusivo del hombre. Por lo que toca al origen del lenguaje articulado, después de haber leído por una parte las interesantes obras de Hans Lake, Widegod, Farrar y Schleicher, y por otra las célebres lecturas de Max Müller, no me cabe duda que el lenguaje debe su origen a la imitación y a la modificación ayudada con signos y gestos
de distintos sonidos naturales, de las voces de otros animales y de los gritos instintivos del hombre mismo. Al tratar de la selección sexual, veremos que los hombres primitivos, o mejor, algún antiguo progenitor del hombre, ha hecho probablemente un gran uso de su voz para emitir verdaderas cadencias musicales, como aún lo hace un mono del género de los gibones. Podemos deducir de analogías generalmente muy extendidas que esta facultad ha sido ejercida especialmente en la época de la reproducción para expresar las distintas emociones del amor, los celos, el triunfo y el reto a los rivales. La imitación de los gritos musicales por sonidos articulados ha podido ser el origen de palabras traduciendo diversas emociones complejas. Por la relación que tiene con el principio de imitación, debemos hacer notar la fuerte tendencia que presentan las formas más próximas al hombre, monos, idiotas, microcéfalos y razas bárbaras de la humanidad, a imitar cuanto llega a su oído, comprendiendo a buen seguro los monos, gran parte de los que el hombre les dice, y en estado de naturaleza, pudiendo lanzar gritos que señalen un peligro a sus camaradas. No me parece increíble el que algún animal simiano más sabio haya tenido la idea de imitar los aullidos de un animal feroz para advertir a sus semejantes, precisando el género de peligro que les amenazaba. En un hecho de esta naturaleza habría un primer paso hacia la formación del lenguaje, ejercitada cada vez más la voz, los órganos vocales se habrían robustecido y perfeccionado en virtud del principio de los efectos hereditarios del uso, lo que a su vez habrá influido en la potencia de la palabra. Verdad que bajo este punto de vista, la conexión entre el uso continuo del lenguaje y el desarrollo del cerebro tiene una importancia mucho mayor. Las aptitudes mentales han debido estar más desarrolladas en el primitivo progenitor del hombre que en ningún mono de los hoy existentes, aún antes de estar en uso ninguna forma de lenguaje, por imperfecta que se la suponga. Pero podemos admitir con seguridad que el uso continuo y el perfeccionamiento de esta facultad han debido obrar a su vez en la inteligencia, permitiéndole y facilitándole el enlace de una serie más extensa de ideas. Nadie se puede entregar a una sucesión prolongada y compleja de pensamientos sin el auxilio de palabras, habladas o no, de la misma manera que no se puede hacer un cálculo importante sin tener signos o servirse del álgebra. También parece que hasta el curso de las ideas ordinarias necesita alguna forma de lenguaje, porque se ha observado que Laura También parece que hasta el curso de las ideas ordinarias necesita alguna forma de lenguaje, porque se ha observado que Laura Brickman, joven, sordomuda y ciega, en sus sueños hacía con los dedos signos, una larga sucesión de ideas vivas y mutuamente dependientes. Puede, a pesar de lo dicho, atravesar el espíritu sin el concurso
de ninguna especie de lenguaje, hecho que podemos inferir de los prolongados ensueños que se observan en los perros. Hemos visto que los perros de caza pueden razonar en algún modo, lo que evidentemente hacen sin servir, lo que evidentemente hacen sin servirse de lenguaje alguno. Las íntimas conexiones entre el cerebro y la facultad del lenguaje, tal como está desarrollada en el hombre, resaltan claramente de esas curiosas afecciones cerebrales que atacan especialmente la articulación y en las que desaparece el poder de recordar los sustantivos, mientras subsiste intacta la memoria de otros nombres. Tan probable es que los efectos del uso continuo de los órganos de la voz y de la inteligencia hayan llegado a ser hereditarios, como que la escritura, que depende simultáneamente de la estructura de la mano y de la disposición del espíritu, sea hereditaria también, hecho completamente cierto. Fácil es comprender el por qué los órganos que sirven actualmente para el lenguaje han sido originalmente perfeccionados con este objeto, con preferencia a otros. Las hormigas se comunican recíprocamente sus impresiones por sus antenas. Nosotros hubiéramos podido servirnos de los dedos como instrumentos eficaces, ya que con la costumbre puede transmitirse a un sordo mudo un discurso pronunciado en público, palabra por palabras, pero entonces la pérdida de las manos hubiera sido un serio inconveniente. Teniendo todos los mamíferos superiores los órganos vocales construidos sobre el mismo plan nuestro y sirviendo de modo de comunicación, es probable que si este último debía progresar, se hubieran debido desarrollar preferentemente los mismos órganos, y esto es lo que se ha efectuado con la ayuda de partes bien ajustadas y adaptadas, tales como la lengua y los labios. El que los monos superiores no se sirvan de sus órganos vocales para hablar depende sin duda de que su inteligencia no está suficientemente adelantada. Un hecho semejante se observa en algunas aves que, aunque dotadas de órganos propios para el canto, no cantan jamás. Así vemos que, aunque los órganos vocales del ruiseñor y del cuervo presentan una construcción muy parecida, producen en el primero los más variados cantos y en el segundo un simple graznido. La formación de las especies diferentes y de las lenguas distintas y las pruebas de que ambas se han desarrollado siguiendo una marcha gradual son las mismas. En lenguas distintas encontraremos homologías sorprendentes debidas a la comunidad de descendencia y analogías debidas a un semejante procedimiento de formación. La manera como ciertas letras o sonidos se cambian por otros recuerda la correlatividad del crecimiento, la presencia frecuente de rudimentos, tanto en las lenguas como en las especies, es más notable todavía. En la ortografía de las palabras se conservan a menudo letras que representan los rudimentos de antiguos modos de pronunciación. Las lenguas, como los seres orgánicos,
pueden clasificarse por grupos subordinados, ya naturalmente, según su derivación, ya artificialmente, según otros caracteres. Lenguas y dialectos dominantes se propagan extensamente y contribuyen a la extinción de otras lenguas. La lengua, como la especie, una vez extinguida, no reaparece nunca, como observa Lyell. Un mismo lenguaje no nace nunca en dos puntos a la vez, y lenguas distintas pueden mezclarse y cruzarse unidas. Vemos en todas ellas la variabilidad, adaptando continuamente nuevas expresiones, pero como la memoria es limitada, nombres adquiridos y aún lenguas enteras se extinguen poco a poco. Según la excelente observación de Max Müller, hay una lucha incesante por la vida en cada lengua entre los nombres y las formas gramaticales. Las formas mejores, más breves y más fáciles tienden constantemente a supeditar a las demás y deben el triunfo a su valor inherente y propio. A mi modo de ver, se puede agregar a estas causas las del amor a la novedad que siente en todas las cosas el espíritu humano. Esta perpetuidad y conservación de ciertas palabras y formas afortunadas en la lucha por la existencia es una selección natural. La construcción muy regular y sorprendentemente compleja de las lenguas de muchas naciones bárbaras ha sido para algunos una prueba de su origen divino o de la elevación del arte y de la antigua civilización de sus fundadores. Así escribe F. von Schlegel. En estas lenguas que aparecen ocupar el grado más inferior de cultura intelectual, observamos a menudo que su estructura gramatical está elaborada hasta un grado máximo. Esto sucede con el vascuence, pero es indudablemente inexacto al considerar una lengua como un arte en el sentido de que hubiese podido ser metódicamente elaborada y formada. Los filólogos admiten hoy generalmente que las conjugaciones y declinaciones eran en su origen distintos nombres que se unieron después, y como este género de nombres así compuestos expresan las más claras relaciones entre los objetos y las personas, no es cosa rara el que hayan sido usados entre casi todas las razas de las edades primitivas. El ejemplo siguiente nos dará una idea exacta de cuánto podemos engañarnos en lo que toca a la perfección. Muchas veces una crinoidea no cuenta con menos de 150,000 piezas, todas colocadas en una perfecta asimetría y en líneas cuadradas, pero el naturalista no por esto considera un animal de esta clase más perfecto que uno del tipo bilateral, formado de partes menos numerosas y que solo se parecen entre ellas en los lados opuestos del cuerpo. Considera con razón que el criterio de la perfección se encuentra en la distinción y especial modo de ser de los órganos. Lo mismo pasa con las lenguas en las que nunca la más simétrica y complicada debe considerarse superior a otras más irregulares, lacónicas y cruzadas, y que han tomado nombres
expresivos y útiles formas de construcción de las distintas razas conquistadoras, conquistadas o inmigrantes. De estas observaciones, aunque pocas e incompletas, deduzco que la construcción compleja y irregular de gran número de lenguas bárbaras no constituye en ningún modo una prueba de que sea debido a su origen a un acto especial de creación. Tampoco la facultad del lenguaje articulado es una objeción irrebatible a la creencia de que el hombre se haya desarrollado de una forma inferior. Continuaremos. Punto.